Continuando con el estudio del libro de Mateo, ahora veremos Jesús y los juramentos. Mateo capítulo 5, versículo 33 al versículo 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí nuevamente vemos la mala interpretación de la Escritura por parte de los fariseos y escribas, quienes daban más importancia a los juramentos hechos en nombre del Señor y no así a los otros tipos de juramentos. De esa manera indirectamente estaban promoviendo la mentira. ¿Por qué juramos hoy en día? Porque ya no hay credibilidad en lo que decimos. ¿Por qué no hay credibilidad? Porque la mentira se ha vuelto parte del diario vivir de la humanidad. En nuestro mundo, desde la caída del hombre en el jardín del Edén, la falta de credibilidad, la mentira, ha caracterizado a este sistema mundial en el cual hoy en día vivimos. ¿Debido a qué ha sucedido esto? Recordemos en el libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 5 al versículo 6, cuando el diablo le llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo al Señor: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás dice que a él le ha sido entregada todos los reinos de la tierra y a quien quiero la doy, dijo al Señor Jesús cuando el Señor fue tentado en el desierto. Es así que Satanás tiene un poder temporal otorgado por Dios sobre este mundo. ¿Qué ha hecho con ese poder en este mundo? Más adelante el Señor Jesús se refirió a Satanás diciendo que es el príncipe de este mundo. El diablo, refiriéndose a Satanás, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces no debería sorprendernos el sistema que dirige está caracterizado por la mentira, porque Satanás es un homicida, es un mentiroso y padre de mentira, y tiene un dominio temporal, una potestad temporal sobre los reinos de este mundo. El mundo es por ese motivo que se caracteriza por la mentira, la falta de credibilidad. La mentira ha caracterizado al sistema mundial debido también a que todos los seres humanos nacen en pecado. Todos nacen mentirosos. El libro de Salmos, capítulo 58, versículo 3, dice la palabra de Dios: Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hablando acerca de la humanidad, el Salmo 62, 4 dice: aman la mentira. Jeremías 9:3 también dijo: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Es por ese y otros motivos que la falta de verdad caracteriza a nuestra sociedad. Por eso dijo el Señor: pero yo os digo, no juréis, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. La falta de verdad, la mentira es una característica de nuestra sociedad. Lo hemos naturalizado. Eso podemos ver
Por ejemplo, en los programas de televisión, novelas, películas, músicas, diferentes tipos de publicidad. En todo eso, la verdad, la fantasía y la mentira se mezclan en formas imposibles de distinguir. La verdad en este mundo es tan escasa que casi todos son sospechosos de decir la verdad. Negociantes, comentaristas, oficinistas, vendedores, abogados, médicos, maestros, escritores, políticos, incluso muchos de los predicadores utilizan la mentira como parte de sus actividades. Se caracterizan por no decir la verdad o decir verdades a medias, que es lo mismo que la mentira. Gran parte, por no decir toda nuestra sociedad, está construida en una red de mentira o una verdad maquillada que ensombrece la verdad. El engaño, las promesas que no se cumplen, las excusas, las traiciones, la falta de confianza, etcétera, etcétera, es un asunto de la vida cotidiana normal. Gran parte de las empresas, la política, el gobierno, el sistema educativo, la ciencia, la religión y hasta la vida familiar se construye en mentiras o verdades a medias. Si hubiera la revelación repentina de toda la verdad, ocasionaría grandes problemas en las sociedades, las cuales tal vez se desintegrarían. Todo gira en base a la mentira. Todo es mentira. Por eso el Señor dijo que vuestro sí, que vuestro hablar sea sí, vuestro hablar sea no, no, sí, sí. Y el Señor acá nos dice que no deberíamos jurar, no deberíamos usar el juramento para dar credibilidad a lo que decimos, sino que nuestra palabra debería ser suficiente para hablar la verdad. Es necesario decir la verdad. Por ejemplo, en los tribunales de justicia requieren testigos que digan la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Las pandillas de delincuentes que utilizan la mentira y el engaño como sus recursos principales exigen la verdad entre ellos mismos porque es necesaria para su propia sobrevivencia. Los hombres están inclinados a la verdad solo cuando ésta los beneficia, pero los hombres siempre han conocido de su importancia y legitimidad. La verdad es necesaria para el ser humano. Algunos pensadores dijeron, no hay nada tan poderoso como la verdad y a menudo nada más extraño. La enseñanza de Jesús es no jurar en ninguna manera, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. En estos versículos, del versículo 33 al versículo 37, hay dos lecciones básicas en este texto. No mentir. El discípulo de Jesucristo es veraz, dice la verdad, no miente, no engaña, sino que cumple su promesa. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. La palabra del cristiano vale porque es apoyada, no por juramentos, sino por su buen carácter. Mateo 5:33 dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Habéis oído a los antiguos nuevamente se refiere a la enseñanza de los escribas y fariseos. Esta enseñanza estaba en base a la ley mosaica. Levítico 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El libro de Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. El libro de Deuteronomio 23:21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Esa es la enseñanza, ese es el fundamento bíblico en la cual los fariseos y escribas estaban basando esta enseñanza de no jurar falsamente en nombre del Señor. No jurar falsamente en nombre del Señor, cumplir los juramentos que se hacen en nombre del Señor, era la enseñanza que los fariseos y escribas estaban enseñando en los tiempos de Jesús. Eso estaba correcto. ¿Dónde estaba entonces su mala interpretación?
Exigían el cumplimiento del juramento cuando se hacía en el nombre del Señor, pero no exigían el cumplimiento del juramento que no se hacía en nombre del Señor. De esa manera estaban promoviendo la mentira. Juraban por cualquier cosa para evitar el castigo del Señor. Y de esa manera estaban promoviendo la mentira. En estos versículos, cuando dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Perjurar significa jurar en falso. No jurarás en falso, no harás falsos juramentos, sino cumplirás al Señor tus juramentos. En otras palabras, estaban diciendo no jurar en falso o no mentir, sino cumplir lo que se ha dicho, cumplir el juramento, decir la verdad. No mientas y di la verdad. Lo que se dice se hace sí o sí o no y no. La segunda palabra que encontramos en este versículo es juramento. Juramento que literalmente significa estar encesado como con una valla o unido. La verdad de un juramento está unida y fortalecida por aquello que está invocado en su nombre. En este caso, el juramento era una solemne apelación a Dios como testigo de un pacto o para confirmar la verdad de un hecho. Encontramos una descripción clara de la definición de juramento en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 16 dice la palabra de Dios: los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para darle seriedad a una promesa. Al hacerlo así, afirman que lo dicho es verdad y eso termina toda discusión entre ellos. Entonces, usar el nombre de alguien más grande daba seriedad a la promesa, daba mayor credibilidad a lo que se dice. Cualquier juramento en el que se invoca a Dios lo invita a presenciar la veracidad de lo que se dice o a vengarse si se trata de una mentira. Por tanto, un juramento se tomaba generalmente como la verdad absoluta, la cual ponía fin a toda controversia, invitaba el juicio sobre aquel que violaba su palabra. La enseñanza del Señor en estos versículos es a no minimizar, no quitar nada de la enseñanza, no jurar falsamente, y cuando se jura se debe cumplir el juramento. Jurar falsamente es mentir. La enseñanza es que siempre debemos decir la verdad. Efesios 4:25, por ejemplo, la palabra de Dios nos recalca y dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dentro de la iglesia, la verdad debe prevalecer por sobre la mentira. Debemos desechar la mentira, debemos hablar la verdad. No hay verdades, mentiras piadosas, verdades a medias. O es verdad o es mentira. Continuando con el estudio, ahora veamos el versículo 34 del capítulo 5 del libro de Mateo. La enseñanza del Señor dice así: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Con estas palabras el Señor no está condenando la práctica del juramento. Jesús no condena el juramento serio y necesario. ¿Por qué? Porque Dios juró, Cristo juró, Pablo juró. Entonces, ¿qué es lo que condena? Condena los juramentos necios, juramentos que no le dan una debida importancia, condena el jurar a la ligera, condena la hipocresía que caracterizaba a los escribas y fariseos. Nuestra palabra no debe ser apoyada por juramentos, sino por el carácter bueno y confiable. Otras versiones de Mateo 5:34 dice: pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. En esta versión vemos que el Señor no está prohibiendo, sino el Señor enseña que mejor es no jurar. Mejor es que nuestra palabra se caracterice por decir la verdad y no sea necesario usar un juramento. Ahora, ¿por qué decimos que en estos versículos el Señor no prohíbe jurar? Por ejemplo, Dios proveyó hacer juramentos por su nombre.
En el libro de Levítico 19:12 dice la palabra de Dios: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Aquí no dice que no se debe jurar. Lo que dice es que no se debe jurar falsamente, no se debe practicar la mentira dentro del juramento. Falso es contrario a la verdad. Haciendo una traducción sería: no juréis mintiendo por mi nombre. Muchos santos del Antiguo Testamento, antes y después de la entrega de la ley, siguieron la práctica del juramento. Abraham confirmó sus promesas al rey de Sodoma. Abraham hizo que su siervo jurara para conseguir mujer para su hijo. Incluso Dios mismo hizo juramentos en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 22, 16, Dios le dijo a Abraham, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Acá vemos cómo Dios había jurado en su nombre. Según explica el escritor de Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios juró por sí mismo, no porque su palabra sería cuestionable o no fiable. Entonces, ¿por qué Dios juró? Dios juró porque deseaba enfatizar a los hombres una importancia o urgencia especial relacionada con la promesa. Más referencias de juramentos divinos encontramos en el libro de Salmos 89:3, cuando dijo a David: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo. En el Salmo 110:4 dice la palabra de Dios: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jeremías 11:5 dice la palabra de Dios: para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Acá vemos otras referencias donde Dios en el Antiguo Testamento juró. Incluso el Señor usó muchas veces la palabra: de cierto os digo, y aún la más enfática: de cierto os digo, para llamar la atención a una enseñanza de importancia especial. Al igual que los juramentos de Dios, las palabras que Jesús presenta al decir de cierto, no son más veraces que cualquier otra cosa que decía. Decía de cierto para enfatizar la importancia singular de alguna de sus enseñanzas. Es importante señalar que Jesús mismo hizo un juramento delante de Caifás de que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26:23 dice la palabra del Señor: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Dios proveyó la manera apropiada de hacer juramentos en su nombre, como un acomodo a la naturaleza pecadora humana, la cual es tan propensa a engañar y mentir. Dios sabe que la inclinación de los hombres a mentir les hace desconfiar unos de otros, y en situaciones graves un juramento es permisible a fin de dar mayor motivación para decir la verdad o para cumplir una promesa. Ejemplos de juramentos que se realizan, por ejemplo, los votos matrimoniales. Con Dios como testigo de amar y respetar a nuestros cónyuges mientras ambos
vivamos es reconocer y hacer un compromiso firme de honrar la santidad especial que Dios pone en el matrimonio. Ante un juzgado, siendo testigos de decir la verdad. Cumplir juramentos hechos a Dios es la característica de un verdadero hijo de Dios, un verdadero adorador. Los verdaderos hijos del reino aborrecen la mentira, dice el Salmo 119, 29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. El Salmo 119, 163 dice la palabra del Señor. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. El Salmo 122. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Es así que los hijos de Dios, los verdaderos hijos del reino, aborrecen la mentira. Por la ley del Antiguo Testamento, los juramentos debían hacerse solo en nombre de Dios. Deuteronomio 6:13 dice la palabra de Dios. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. En estos versículos vemos cómo el Señor ordena que debemos de jurar, hacer promesas en su nombre. Por la ley del Antiguo Testamento, los juramentos debían hacerse solo en nombre de Dios. Dios estableció la seriedad de cumplir un juramento. Incluso, como dice el libro de Levítico 5:4, si alguien hace uno de esos juramentos que se acostumbra a hacer a la ligera y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado. Josué enfatiza lo esencial de cumplir un juramento. Josué 9:20. Para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Es así que Dios estableció la seriedad de cumplir un juramento. Aquel que quebrantaba un juramento había pecado, o porque tal vez la ira del Señor vendría sobre los judíos. La perversión de la tradición rabínica, la tradición que Jesús menciona en el versículo 3, parecía ser bíblica, pero tenía varias fallas que la ponían por debajo de lo que el Antiguo Testamento realmente enseñaba. Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, no jurarás falsamente, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Los juramentos en los tiempos de Jesús habían perdido valor. Primero, faltaba una circunstancia adecuada para hacer un juramento. La falta de una circunstancia adecuada provocaba juramentos poco serios y sin sentidos que corrompían por completo el propósito legítimo de los juramentos. Las personas declaraban cualquier cosa y prometían cualquier cosa con un juramento. Los votos indiscriminados, no sinceros, se volvieron tan comunes que nadie los tomaba en serio. En lugar de ser una característica de integridad, se convirtieron en una marca de engaño. En vez de provocar confianza, incitaban a la falta de credibilidad. Los juramentos habían perdido valor porque tenían un énfasis inapropiado. El énfasis equivocado estaba en limitar los juramentos sinceros solo a los que se hacían al Señor y a los que se le hacían directamente a Él o en su nombre. Cumplir esos juramentos era obligatorio, mientras que cumplir los otros juramentos era opcional. La gente juraba por el cielo, por la tierra, por el templo, por los cabellos en sus cabezas y por cualquier otra cosa que creían que impresionaría a quienes querían aprovecharse. Ese tipo de rutina solo era invención de mentiras, y quienes tenían esta práctica la consideraban perfectamente aceptable mientras no hicieran los juramentos en el nombre del Señor.
El error de los fariseos era que estaban malinterpretando el mandato del Señor del Antiguo Testamento. El mandato "no juraréis falsamente por mi nombre" interpretaban de manera conveniente. Jurar falsamente en el nombre del Señor profanaban su nombre, pero jurar falsamente por cualquier otro nombre sí era permitido. Estaban enseñando que se debería jurar por cualquier otra cosa, otro nombre, y eso era permitido. De esa manera estaban promoviendo la mentira. El mandato del libro de Números 32: Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, interpretaban como que sí se permitía renegar, abandonar juramentos hechos a cualquier otra persona que no fuera Dios. De este modo, a través de la tradición rabínica se contradecía la norma divina de veracidad absoluta y se las reducía a un nivel que se acomodaba a las capacidades y propósitos pecaminosos y egoístas de la gente. Las personas querían mentir, pero no querían ser obstaculizadas por la norma absoluta de la verdad de Dios. En lugar de clamar al Señor para que se les ayude a vivir según la norma divina, reducían esa norma para adaptarla a sus propios intereses y habilidades carnales. Ahora veamos el versículo 34. Ahora veamos la enseñanza del Señor. Mateo 5:34 dice la palabra del Señor: Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. En contraste con tales alteraciones de la voluntad divina, Jesús simplemente reafirma la norma del Antiguo Testamento, que a causa de la tradición se había malinterpretado y pervertido. Mateo 5:34 dice la palabra del Señor: Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Aunque la construcción griega aquí es un negativo, no juréis, eso no prohíbe todos los juramentos, no es una prohibición a jurar, sino que los juramentos solo deben usarse en ocasiones importantes y deben hacerse solo en el nombre del Señor. Un teólogo, William Hendrickson, acerca de estos versículos dice: acerca de la afirmación de Jesús, no juréis, es la condenación del juramento ligero, pecaminoso, inadecuado y a menudo hipócrita, usado con el fin de impresionar o sazonar la conversación diaria. Frente a ese mal, Jesús elogia la velocidad sencilla en pensamiento, palabra y hecho. A la luz de la enseñanza de que el Antiguo Testamento aprueba juramentos, Jesús utiliza frases como de cierto, de cierto. Dios mismo hace juramento a los hombres. Difícilmente puede ser correcto que Jesús prohíba aquí que se haga juramentos bajo cualquier circunstancia. Además, Jesús acababa de declarar que no había venido a abrogar la más mínima parte de la ley, y la ley decía que sí se podían hacer juramentos, pero juramentos en el nombre de Jehová. Una ley que enseñaba la manera correcta de hacer juramentos por palabra y hecho. No solo tenía que ser palabra, sino que el juramento que se hacía tenía que cumplirse. Además, en los primeros días de la iglesia, incluso el apóstol Pablo ofreció un tipo de juramento al decir a los Romanos capítulo 9, versículo 1, dice la palabra del Señor: Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo ofreció este tipo de juramento, que él no estaba mintiendo, y ofreció de testigo a su conciencia, así que de conformidad con la norma del Antiguo Testamento
no debemos jurar por ningún otro nombre que no sea el de Dios. Mateo 5:34 al 37 dice la palabra del Señor. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, jurar por cualquier otra cosa que no sea el nombre del Señor es lo mismo que jurar por Dios, porque todo es de Él. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Los judíos escribas enseñaban que si se juraba por Dios, sí o sí se debería cumplir, pero si juraban por cualquier otra cosa no estaban en la obligación de cumplir. De esa manera estaban incentivando a mentir. Entonces, jurar el nombre de Dios falsamente era pecado. Y jurar por cualquier cosa creada por Dios falsamente también era jurar en nombre de Dios. Por lo tanto, también era pecado. La actitud común hacia los juramentos también se ve en la gran serie de condenas que Jesús pronunció en contra de los dirigentes judíos hipócritas. Mateo 23:16 dice la palabra del Señor. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Mateo 23:18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Jesús puso al descubierto, expuso la total falta de lógica en la costumbre de los dirigentes judíos, al decirles Mateo 23:19 al 20, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Entonces Jesús pregunta, ¿por qué torcida lógica lo menor era más valioso que lo mayor en su juramento? Pero el mayor error en el sistema no estaba en su lógica, sino en su carácter engañoso y deshonesto. Los juramentos estaban destinados a servir a la verdad, a pesar de que sabían que un juramento era para reforzar y enfatizar la verdad de una declaración o la confiabilidad de una promesa. Con los años habían desarrollado un sistema complicado que promovía el uso de juramentos para engañar. Por eso Jesús siguió condenando aún más el sistema judaico. Mateo 23, del versículo 21 al 22, dice la palabra de Dios. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Donde sea y como sea que la verdad se profane, el nombre de Dios es profanado. La persona que miente, la persona que hace un falso juramento, por más que no pronuncie el nombre de Dios, ofende al nombre de Dios. El planteamiento de Jesús era que Dios es el creador y Señor de todo y que es el Dios de verdad en todo. Invocar de manera irresponsable y deshonesta cualquier parte de la creación como testigo de un falso juramento era deshonrar al mismo Dios, ya sea que su nombre se invoque o no se invoque. Deshonrar y comprometer cualquier verdad es deshonrar y comprometer la verdad divina. El cielo es de Dios, la tierra es de Dios, Jerusalén es de Dios,
y la cabeza de una persona es de Dios. Mateo 5:34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. De ahí que es perverso y pecaminoso usar cualquier cosa de Dios, sea su nombre o una parte de su creación como testigo de algo que es deshonesto, engañoso, no sincero y astutamente falso en lo más mínimo. Dios no tiene categorías separadas entre lo sagrado y lo secular. Todo lo que le pertenece es sagrado y toda verdad es su verdad, así como toda la creación es su creación. Toda mentira es contra Dios y por tanto todo falso juramento deshonra su nombre. William Barclay comenta: aquí tenemos una gran verdad eterna. La vida no se puede dividir en compartimentos, en alguno de los cuales está Dios y en otros no. No puede haber una clase de lenguaje en la iglesia y otra en el mercado, en la fábrica o en la oficina. No puede haber un nivel de conducta en la iglesia y otro en el mundo de los negocios. El hecho es que Dios no necesita que se le invite a ciertos departamentos de la vida y se le impida la entrada en otros. Él está en todo, en toda la vida y en todas las actividades. No oye solo lo que le decimos en la iglesia dirigiéndonos a Él. Dios lo oye todo. No puede haber ciertas expresiones que eviten que esté implicado en una transacción. Consideraremos sagradas todas las promesas y tenemos presentes que siempre se hacen en su presencia. La verdad no tiene grados ni colores especiales. Una verdad a medias es una mentira completa y una mentira blanca en realidad es una mentira negra. Dios nunca ha tenido ninguna norma inferior a la veracidad absoluta. De toda persona Él desea la verdad en lo íntimo, como dice el Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Entre las cosas que Él aborrece está especialmente la lengua mentirosa, los labios mentirosos que son abominación a Jehová, dice el libro de Proverbios capítulo 6 del versículo 16 al versículo 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Así como Dios odia la mentira, los hijos de Dios, sus hijos verdaderos, también odian la mentira, como decía el salmista en el Salmo 119, 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Entonces aquellas personas que aman el mentir diario y en su lengua, en su boca abunda la mentira, tendrían que analizar de quién son hijos, de Dios o del padre de la mentira. Jeremías lloró por los israelitas. En el libro de Jeremías 9:3 dice la palabra de Dios: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Jeremías lloró por los israelitas porque no se fortalecieron para la verdad en la tierra. El pueblo de Israel, el pueblo escogido, no había elegido la verdad como norma de vida, mas la mentira predominaba en esta nación. El destino de los mentirosos es el lago de fuego, como lo relata el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
¿Qué es la muerte segunda? Quienes irán a la muerte segunda son todos aquellos que desobedecieron a Dios, y entre esos están todos los mentirosos. La norma absoluta e inmutable de Dios es verdad y sinceridad en todo. Todos los juramentos deben ser totalmente sinceros y confiables y por sobre todo verdaderos. Y la mayoría de las conversaciones rutinarias deberían ser veraces en todo sentido. Por eso dice el Señor en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pero sea vuestro hablar. Hablar proviene de logos, cuyo significado básico es simplemente palabra. Toda palabra normal en el transcurso del habla cotidiana del ser humano debe ser veraz, sin adornos e incondicional en cuanto a su veracidad. Santiago aconseja en el libro de Santiago capítulo 5 versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea vuestro sí, sea sí, y vuestro no, sea no, para que no caigáis en condenación. No juréis, más bien que vuestro sí sea sí y su no sea no. Dios es un Dios santo, su reino es un reino santo, y el pueblo de su reino debe ser un pueblo santo. La justicia de Él debe ser la justicia de su gente. Y cualquier cosa menos que la justicia de Dios, cualquier cosa menos que la verdad absoluta, es inaceptable para Él, porque la mentira le pertenece al que es malo, a Satanás, al padre de la mentira, pero la verdad le pertenece a un Dios, al Dios santo al cual servimos. Por tanto, nuestro Señor hace añicos, destruye el frágil vidrio de los juramentos hipócritas que los escribas y fariseos utilizaban para cubrir sus mentiras. En la boca del creyente verdadero, su sí debe ser sí y su no debe ser no, y todo lo demás, o sea, las mentiras, medias verdades, mentiras piadosas, mentiras blancas, etc., provienen del maligno. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, de mal procede. Otra versión de Mateo 5:37 dice, simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Sí, sí, no, no, lo demás proviene del diablo. Esa es la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 5 del versículo 33 al versículo 37. Jesús y los juramentos. Gloria al Señor.